cómo lograr la unidad en un mundo tan dividido, en un mundo en guerra, en un mundo en confusión. ¿Cómo lograr la unidad en la iglesia, en la familia, en la sociedad? En este estudio tan maravilloso nos vamos a dar cuenta que es posible lograr la unidad. Es más, Jesús rogó por la unidad de sus discípulos y también de nosotros. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta que la unidad es indispensable para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestro medio. En Juan 17:21 son palabras de Jesús las que vamos a leer. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesús hizo una oración maravillosa y rogó por la unidad de los discípulos, pero también de nosotros. Oró por la unidad de sus hijos durante todos los tiempos y se colocó como ejemplo. Jesús dijo en la oración que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Porque en la deidad no hay división. La deidad tiene un mismo propósito, un mismo pensamiento, unidos en carácter, tienen el mismo carácter. El propósito de la deidad es salvarnos, es salvar a la humanidad. Ellos trabajan en equipo y ellos son nuestro ejemplo. Nunca los vamos a ver discutiendo, en división, en guerra. Siempre los vamos a ver unidos en la salvación de la humanidad. Y tomando ese ejemplo, así debe trabajar la iglesia, así deben trabajar las familias. Debemos trabajar unidos. Y a Jesús le preocupaba la unidad de sus discípulos, de su iglesia, porque entre sus discípulos habían divisiones. Ellos luchaban por el puesto más elevado. El uno quería sentarse a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús por eso rogó por la unidad de sus discípulos, para que todos sean uno. Y saben que hay una bendición en la unidad, porque la única manera en que el mundo crea que nosotros somos discípulos de Jesús, la única manera para que el mundo crea a nuestro evangelio, para que crean que realmente nosotros somos enviados de Dios, es estar unidos. Porque el texto dice al final, para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, una iglesia o un grupo de personas religiosos que prediquen acerca del amor de Cristo, si no están unidos, nadie les va a creer. O sea, la única manera, por más de que nosotros tengamos doctrina, que tengamos el mensaje verdadero, pero si no hay unidad, la gente no nos va a creer, porque nos van a ver divididos. Entonces, ese es el primer requisito y creería yo que es la estrategia más efectiva de una iglesia o de un grupo de cristianos. Es la estrategia más efectiva para convencer al mundo de que Cristo viene pronto y que murió en la cruz. Es que estemos unidos, porque de nada sirve hablar de amor si estamos divididos. De nada nos sirve hablar de milagros y del poder de Dios si no hay unidad en nuestro medio. Así que mis apreciados, tú que predicas el evangelio, tú que eres religioso, tú que profesas ser cristiano o tú que eres simpatizante, si tú quieres que la gente te crea realmente lo que tú vives, lo que predicas, tú tienes que vivir en el vínculo de la unidad. Vamos a ir a otro texto del apóstol Pablo. En 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 10 dice lo siguiente. Os ruego pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol Pablo le ruega a los corintios porque en todas las épocas siempre han habido divisiones, aún en el pueblo de Dios, porque en el mundo esto es normal. En las empresas hay divisiones, en la política ni se diga hay divisiones, en las familias, en todos los lugares donde hay comunidades grandes hay divisiones. Y en la época del apóstol Pablo, pues habían divisiones allí entre los hermanos de Corinto. Y él les dice, os ruego que hablen una misma cosa. Interesante. A veces incluso en nuestro mensaje, en nuestra doctrina, a veces ni siquiera nos colocamos de acuerdo. A veces unos hablan de una cosa, otros de la otra, se contradicen entre los mismos hermanos. A veces en el liderazgo también pasa, que el uno quiere mandar de una manera, el otro quiere mandar de otra. Y por eso es que a veces la iglesia no surge, porque hay divisiones. Es más, pasó en el pueblo de Israel. Cuando Moisés dirigía al pueblo, se levantó Coré, se levantó Datán, Abirán, a llevarle la contraria. Siempre el enemigo siembra la cizaña en la iglesia y siempre quiere causar división. Y esto trae maldición a la iglesia. Donde hay división, hay maldición. Y el Espíritu Santo no se puede manifestar. Así que si estoy hablando para un líder de iglesia o para una iglesia donde hay divisiones entre los líderes, entre los hermanos, esta iglesia no va a crecer, porque la división es la maldición más grande para una iglesia. Y el apóstol Pablo también les dijo que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué bonito. Qué bonito cuando tenemos un mismo pensamiento, aunque somos personas diferentes. En la causa de Dios debemos de pensar lo mismo. Debemos de tener un mismo parecer. Eso es lo que dice el texto. Que si vamos a hacer la obra misionera, vamos todos a hacer la obra misionera. Un mismo parecer en la misión. Que si vamos a hacer un impacto, vamos todos a hacer el impacto. Todos unidos en propósito, para impactar al mundo. Pero a veces llegamos a la iglesia y unos decimos que hay que predicar, otros dicen que no hay que salir a predicar. A veces nos motivamos para predicar por las redes, otros dicen que no. Entonces, no podemos estar divididos en el mensaje. Debemos pedirle a Dios que bajo la dirección del Espíritu Santo nos permita estar unidos en un mismo parecer, en un mismo sentimiento, en un mismo pensamiento, que todos tengamos la mente de Cristo. Y si todos entendemos el propósito por el cual fuimos creados, por el cual fuimos llamados a este mensaje, realmente va a ser una bendición para la iglesia y para la sociedad. Yo quiero colocar como ejemplo a la iglesia primitiva. Siempre me gusta copiarme de los buenos ejemplos. La iglesia primitiva experimentó un aposento alto. La iglesia en sus inicios también habían divisiones, pero los discípulos entendieron que la única manera de ser bendición, que la única manera de crecer como iglesia y de darse a conocer a la sociedad y al mundo era unirse. Y saben, comenzaron muy pocos hermanos y la iglesia creció porque estaban unidos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1,
y el verso 14. Y nos vamos a dar cuenta cómo la iglesia se unió y crecieron de una manera maravillosa. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo estaban estos hermanos allí en el aposento alto? Dice que estaban unánimes en oración con estas mujeres. Y también estaba allí, dice, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¡Qué interesante! Tenían un mismo espíritu, el espíritu de la oración. Estaban orando, intercediendo. ¿Saben cuántos hermanos habían allí? Habían 120 hermanos. 120 personas reunidos allí, pero estaban unidos. Y saben, la iglesia primitiva creció, porque luego en un solo sermón se bautizaron 3,000, luego 5,000, y luego se multiplicaba. ¡Qué interesante! Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes. ¡Qué tremendo! Y yo quiero hacer una acotación acá. El Pentecostés llegó como resultado de la unidad. Si la iglesia primitiva no se une, Pentecostés no llega. Porque en el capítulo 1 de Hechos dice que ellos estaban unánimes, ellos se unieron. Pero en el capítulo 2 ocurrió algo maravilloso, porque vino el derramamiento del Espíritu Santo, vino la lluvia temprana. Pero ¿qué dice Hechos 2:1? Porque estaban unánimes. Vino Pentecostés porque ellos eran uno. Qué interesante. Si nosotros en este tiempo moderno queremos recibir el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros hogares, si queremos recibirlo en nuestras iglesias, en la sociedad, si queremos recibirlo de manera individual, la única manera es que estemos unidos y vamos a recibir la bendición más grande. Todos ya conocemos lo que pasó allí en Pentecostés, cómo allí comenzaron a hablar en diferentes idiomas, cómo las personas les entendían en su lengua natal y los que hablaban en diferentes idiomas eran personas del común, eran pescadores, eran personas sin mucha preparación. Pero esto ocurrió como resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Pero antes del derramamiento del Espíritu Santo vino la unidad de la iglesia. Si queremos ser una iglesia triunfante, una iglesia viva, una iglesia que se multiplique, una iglesia que contagie al mundo con el amor de Dios, tenemos que unirnos. A mí me da tristeza y tengo que decirlo. Me da tristeza cuando uno a veces llega a la iglesia y ve hermanos que se sientan separados, hermanos que no entran por la misma puerta, que no se sientan en la misma nave, porque sencillamente no se pueden ver, no se pueden mirar, no se pueden hablar, no pueden estar juntos. Y uno dice, ¿cómo es posible que vamos a la misma iglesia, que tenemos la misma creencia, pero no nos toleramos con algunos hermanos? Esto es diabólico. Déjame decirte que el Espíritu Santo no se manifiesta en una iglesia donde hay división. Está comprobado bíblicamente. No se manifiesta el Espíritu Santo en una familia dividida o en una iglesia dividida. Si estoy hablando
para alguien, para algún hermano, un amigo, que no se habla con alguien, que no se tolera con un hermano, déjame decirte que si no te reconcilias, no habrá cielo para ti. Al cielo no vamos a llegar en división con nuestros hermanos. Los que estén divididos con sus hermanos que no se hablen, no podrán llegar al reino de los cielos. Es así de sencillo. No podemos hacerle daño a la iglesia. Por eso las iglesias no crecen, porque hay divisiones. Yo quiero leer otro pasaje de Hechos, porque me encanta la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. ¿Cómo vivían los hermanos de la iglesia primitiva? ¿Cuál fue el resultado? Mira Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. 3 detalles importantes yo quiero resaltar de este pasaje. Tenían todas las cosas en común. En la iglesia primitiva no habían necesitados, porque los que tenían más recursos compartían con los más pobres. Allí algunos que tenían varias propiedades las vendían, las colocaban a los pies de los apóstoles y les entregaban recursos a aquellos que estaban más necesitados. Esto sí es la verdadera unidad. Esto sí es reflejar el amor de Cristo. No había egoísmo. Dice que nadie decía ser suyo lo que poseía, sino que lo ponía a disposición de la iglesia y a disposición de los pobres y de los necesitados. ¡Qué iglesia tan ejemplar! Y allí no dice que los que vendieron, que entonces se quedaron pobres, que no tenían que comer, que pasaron necesidad. No, porque el Señor bendice, porque el Señor multiplica, porque cuando yo soy generoso, el Señor me bendice. Otro detalle interesante, dice que comían juntos, se reunían en las casas, había coinonía, había tertulia, era algo muy interesante como los hermanos allí pasaban bueno, partían el pan, compartían la palabra, suplían las necesidades. ¡Qué tremendo! ¿Cómo vivían en armonía? ¿Y saben cuál era el resultado de esta unidad? ¿Cuál era el resultado de vivir en armonía? Dice el verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y saben por qué se añadían personas todos los días? Porque todos querían pertenecer a esta iglesia. Porque se vivía tanto amor, se reflejaba tanta unidad, tanta empatía, que la gente decía, oye, yo quiero pertenecer a este grupo. No me reciben en este grupo. Y entonces las personas iban y compartían y también recibía el mensaje del evangelio y se añadía a la iglesia. Y cuando seguimos leyendo el libro de Hechos, dice que cantidad de personas se añadieron a la iglesia, los discípulos se esparcieron a predicar el evangelio por todas las provincias, porque el amor de Cristo a través de la unidad conquistó todos los rincones de la tierra. Qué interesante. No hay otro método. El método más efectivo para predicar el evangelio es una vida de testimonio, es una iglesia
unida. Es una iglesia que refleje el amor de Cristo. Podemos tener los métodos más eficaces, predicar los mejores sermones, hablar de profecía. Podemos ser muy elocuentes, pero si no estamos unidos y no reflejamos el amor de Cristo, seremos fracasados. No podemos conquistar al mundo si hay divisiones en nuestro medio. Así que el mejor ejemplo es la iglesia primitiva, porque el Espíritu Santo se manifiesta donde hay unidad. Yo quiero tomar un ejemplo, aparte del ejemplo de la iglesia primitiva. Quiero tomar un ejemplo de desobediencia. Había un grupo de personas que, aunque estaban en desobediencia a Dios, se unieron y estaban teniendo éxito porque estaban unidos. Y ojo con lo que les voy a decir, aunque Dios no estaba probando lo que ellos hacían, tenían éxito porque estaban unidos. Y si Dios no les desbarata el proyecto, déjame decirte que habían cumplido con lo establecido. Vamos a ir a Génesis. En el capítulo 11 de Génesis hay un pasaje muy interesante. No digo que maravilloso porque estaban en rebelión, pero sí es muy interesante para ilustrar lo que estamos enseñando. Génesis capítulo 11 y el versículo 6. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Algo interesante. Allí estaban edificando la Torre de Babel, pero sabemos que la Torre de Babel no fue mandada por Dios, no fue autorizada por Dios. Ellos estaban en rebelión contra Dios. Ellos estaban creando un nuevo gobierno, un nuevo orden mundial. ¿Y saben por qué estaba prosperando? Porque dice el pueblo es uno. Y Dios se dio cuenta de que el pueblo es uno. Y Dios sabe que cuando el pueblo se une en un solo propósito, en un solo pensamiento, en un solo parecer, Dios sabe que aunque estén en rebelión, Él sabe que la unidad los fortalece y que pueden avanzar. Y entonces dice Dios: hey, descendamos, porque el pueblo es uno y todos tienen un mismo pensamiento. Mira lo que dice. Todos tienen un solo lenguaje. ¡Oh, qué tremendo! Todos tienen un mismo lenguaje. Están unidos. No hay división. Imagínate, ellos estaban llegando al cielo con esa torre porque hablaban lo mismo. Nosotros tenemos la aprobación de Dios. Si un grupo de personas prosperó sin tener la aprobación de Dios, imagínate nosotros como iglesia teniendo la bendición de Dios y del Espíritu Santo. ¡Oh, qué tremendo! ¿Cómo podemos nosotros conquistar al mundo con el Evangelio si nos unimos en un solo lenguaje, en un solo propósito, en un mismo pensamiento? Si nosotros tomamos el mensaje de los 3 ángeles, si tomamos el mensaje del santuario, de la segunda venida de Cristo, de la ley de Dios, si nosotros tomamos esos mensajes distintivos y todos nos ponemos a predicarlos unidos, en armonía, algo tiene que pasar. Porque cuando nos unimos, no hay nada que se resista a un mensaje predicado bajo el vínculo de la unidad. Yo quiero hacer un llamado, ya que nos hemos dado cuenta de que
La unidad da sus frutos. Ya vimos dos ejemplos de unidad, dos ejemplos de que se puede lograr el triunfo, de que se puede crecer siendo unidos. Y hay un texto con el cual quiero cerrar, que es muy interesante, y está en el Salmo 133. En el Salmo 133, mira lo que es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Habitar en armonía es bueno, es delicioso, dice el salmista. Qué agradable que es habitar en armonía, dice, los hermanos, que estemos juntos. Definitivamente, lo mejor, la mayor felicidad para una persona es vivir en unidad, es vivir en armonía, porque por causa de las divisiones vienen separaciones de familias, vienen incluso asesinatos, vienen suicidios, vienen iglesias destruidas. Definitivamente el enemigo está sembrando división en todas las entidades terrenales, pero Dios por medio del Espíritu Santo quiere sembrar la unidad. Es posible. Así que nosotros que estamos en esta misión de seguir predicando el Evangelio, estemos unidos como grupos, estemos unidos como familia y lo más importante, estemos unidos como iglesia, y les aseguro que vamos a recibir la promesa, la bendición y el derramamiento del Espíritu Santo. Así que es mi deseo y oración que tú vivas en unidad en tu iglesia y en tu familia. Y si nos unimos en oración, Dios puede incluso cambiar sus planes para bendecirnos. Si quieres saber más, mira este video.